Hola Beatriz, buenas tardes, bienvenidas a nuestra última clase. ¿Cómo estás? ¿Cómo me escuchas? Buenas tardes, Beatriz. Espero que hayan tenido la oportunidad de revisar sus notas, ver que tienen su nota del parcial, nota del trabajo académico, si es que lo han publicado, si es que lo han publicado su trabajo académico y si es que han rendido su examen parcial. ¿No es así? ¿Me escuchas? ¿Me puedes confirmar que me escuchas? El tema de esta semana es la muerte, aceptación de la muerte, el duelo. Buenas tardes, Miss. Se actualizó el internet. Ah, qué bueno. Sí. Suele suceder. ¿Pudiste chequear si tienes tus notas, por favor? A ver. Tengo de la nota parcial y el trabajo académico. Sí los tengo. Muy bien. Sí están, Miss. Me alegro. Ok. Miss, una consulta. Dime. Aún en el calendario de evaluación que hay, no figura el horario del examen. Supongo Me que dijiste, regulariza. Tracy, que ya lo había ingresado, que eran los mismos del examen parcial. Ah, ya, es la misma hora, el mismo día.
o mejor dicho, sábado, por decir, ay, a ver, vamos a ver. En este caso, Miss, sería el domingo, Claro, desde las 5 hasta las 7. El mismo horario del examen parcial, me dice usted. así es. Chequea, no te confíes de mí, pero siempre chequeando. Pero hasta donde yo sé Aquí, es el aquí, mismo horario. ya, solamente figura examen parcial, la fecha del examen parcial que fue y la recepción de trabajo académico, nada más, no hay del examen final. A lo mejor recién lo van a publicar mañana, ¿no? Una cosa así será. Ya, Miss, gracias. Muy bien. La pregunta dice, ¿qué es la muerte? Puede ser entendida como el principio de una nueva existencia, el final de una etapa y detrás de ella no hay nada. Es un hecho natural. Desde que nacemos sabemos que un día vamos a morir. Absolutamente nadie deja esa etapa a un lado. Unos antes, otros después, pero todos tenemos el mismo final. ¿Cómo aceptamos, bajo qué principios aceptamos, es lo que nos mantiene bien, ¿no? Nos hace sentir bien. Personalmente yo creo que la, la muerte es el principio de una nueva existencia. A mí me hace feliz pensar de esa manera. Me hace feliz saber que cuando me voy a morir, me voy a encontrar con mis padres, con mis seres queridos, con todos. Yo pienso que es como cuando naces, ¿no? Que todos están en el hospital esperándote que nazcas, que llegues con la misma emoción. Pero eso es algo muy personal, ¿no? Va a depender de tus creencias. Y cada uno va a tener su propio enfoque. ¿Qué piensas tú, Beatriz? Trato de educarme en ese sentido, pero hay un miedo instintivo, no sé explicar qué es. Es el hecho, por ejemplo, de ya no existir, de desaparecer. Esa es una sensación, como le digo, es instintivo. Uh, y la otra parte dice pues que uno concluye una etapa, se acaba y como usted dice, dar paso a la siguiente generación, por ejemplo. Pero ese miedo que no sé explicar, porque todos los miedos tienen un porqué, si se puede explicar, pero en este caso, cuando se refiere a la muerte, eh, creo que estamos en una fase de entrenamiento todavía. Efectivamente, yo creo que las personas pueden decir, no, yo no tengo miedo a la muerte, estoy lista para la muerte, pero creo que a la hora de la verdad no es tanto así, porque es miedo a lo desconocido, a lo que no sabes qué va a pasar. Así es, Miss. Y siempre vas a necesitar más tiempo, ¿no? ¿Cuál es el significado de la muerte?
puede entonces ser entendida como el principio de una nueva existencia, despojada del cuerpo que la aprisiona, o como el final de una etapa detrás de la cual no hay nada, o al menos nada conocido. La muerte es concebida como algo aleatorio, indeterminable, ya que no sabemos el cuándo, ni el cómo, ni sobre todo el por qué. La muerte se acepta a nivel consciente y racional como un hecho natural, pero se vivencia en lo personal como un accidente arbitrario e injusto para el que nunca estamos preparados. Justo lo que nosotros comentábamos, ¿no? Todo el mundo dice, bueno, no todo el mundo, pero una gran cantidad de personas, seguramente tú habrás escuchado decir, no le tengo miedo ni a la muerte. ¿Y por qué decimos que la muerte es aleatoria? Todos sabemos que bebitos recién nacidos mueren a las horas, a los minutos de nacer, niños, adolescentes, jóvenes, y vemos que hay personas que llegan a los 100 años, a los 110 años. Es aleatoria, nunca se sabe a quién le va a tocar. Ni la forma como va a llegar. Efectivamente, ni la forma como va a llegar. Es una sorpresa. Algo que pasó con una amiga muy querida. Estábamos en nuestra clase de la maestría y estábamos en grupo y nos tocaba exponer. Entonces ella apagó su celular y después que salieron de compras con su amiga, se fue de compras con su amiga y ahí quedó. ¿Y qué había pasado? Que como ella había apagado su celular, se olvidó de encender, la llamaban, yo había apagado mi celular, me llamaban y su papá había salido de su casa y a llamar por teléfono a un amigo que tenía en Piura, de los teléfonos que antes acostumbraban a ver. Los Marca pequeños. Uh-huh. y habló con su amigo y parece que al terminar de hablar con el amigo le vino un ataque al corazón. Y el señor se quedó muerto en la calle. Pero no faltó una persona inescrupulosa que al verlo tirado en el pavimento le sacó la billetera. Y no tenían cómo saber quién era, hasta que un policía dice que llegó y por esas casualidades de la vida, el señor tenía la tarjeta de una sobrina. La policía la llama a la sobrina y le dice, señorita fulana de tal, acá hay un señor que ha fallecido, que está en el piso y tiene su tarjeta. Lo describen, pero ella no se imagina. Y como hay tantas llamadas, uno siempre está desconfiando. Dice que la llama a su hermano y le dice, hermano, me ha pasado esto. Y le dice que vaya, pero que tome todas las medidas, porque uno nunca sabe, que mire mirando desde el frente a ver si hay un cadáver y que después se acerque a la policía. Y efectivamente eso fue lo que hizo. Y resultó que era su tío. Pero mira, nunca, como me decía mi amiga, nunca pensé que mi papá se iba a morir así de esa forma y en la calle. No, nunca. Como tú dijiste bien, no sabemos ni cuándo ni cómo. Tú te imaginas en un hospital, en tu casa, pero nunca una muerte como la que tuvo este señor. Fue rápida, no padeció, no sufrió, pero como decía mi amiga, la forma, ¿no? ¿Dónde radica la muerte? Si aceptamos que el hombre es un ser biopsicosocial, la muerte igualmente debe ser considerada simultáneamente como ubicada en cada uno de esos vertientes. Thomas en 1991. Muerte física, muerte psíquica, muerte social.
¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, hoy en día con la gente joven que hacen uso de las redes sociales? Y si alguien te hace bullying en redes sociales o publica algo, tú dice, estoy muerta socialmente. Es algo que se acostumbra a decir. Bienvenida. Pero no es a lo que obviamente se refiere esto. No es una muerte social. Dejas de existir para la sociedad. Tienes tu partida de defunción que tus familiares recogen. Psíquicamente ya no funciona tu cerebro y físicamente tu cuerpo ya no responde. Muerte física. Afecta al cuerpo entendido como un conjunto de órganos y sistemas integrados y en equilibrio y que culmina con la aparición del cadáver. Muerte psíquica. Cuando el hombre deja de tener irreversiblemente conciencia de su propia existencia como ser independiente y racional, persona con demencia. Obviamente, ¿no? Las personas que sufren de demencia tienen una muerte psíquica. Miren qué doloroso para todas las personas que sufren de demencia senil y de Alzheimer, ¿no? Que tienen una muerte psíquica porque no se valen, no recuerdan lo que han hecho, no saben lo que está pasando, no están actuales, no pueden cuidar de sí mismos. Muerte social se produce cuando se ha perdido el reconocimiento social de las personas, ya sea porque para ser tratado como si ya hubiera muerto, por ejemplo, moribundos en centros hospitalarios, presos en instituciones penitenciarias, enfermos mentales en hospitales psiquiátricos, son considerados con muerte social. Obviamente que sí, Diana. Desafortunadamente así es.
Miren qué fuerte lo segundo, ¿no? Presos en instituciones penitenciarias. Hola, buenas tardes con todos. Presos en instituciones penitenciarias tienen una muerte social. La sociedad no los desea, no los quiere. Mientras así tengas 3 años, 4 años, 5 años, los años que fueran, durante ese lapso de tiempo tú estás con muerte social, porque no produces nada para la sociedad. No puedes intervenir de la vida social, no te puedes desplazar. Actitudes ante la muerte en nuestros días. Negación, miedo, ansiedad, evasión. Hay personas que se van a rehusar pensar en la muerte. Hemos dicho que yo creo personalmente que la mayoría de nosotros tenemos miedo a la muerte. ¿Cuál es la razón que causa este miedo? Para mí en lo personal, porque no hay nada escrito al respecto que sea verdadero o falso, todas son teorías. Para mí es miedo a lo desconocido, al no saber lo que te espera. Te da ansiedad. ¿Cuántas personas ahora en esta pandemia están sufriendo de ansiedad por el encierro, por la angustia de que si sales te contagias, y otros simplemente van a evadir pensar en eso? Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Yo quisiera, preguntar, ¿no? ¿Cuál es la actitud positiva o correcta ante la muerte? ¿Cuál sería esa actitud? Mira, todos sabemos que la muerte nos va a llegar a unos antes, a otros después. Hablar de eso. Por ejemplo, no sé si en tu casa o en la casa de ustedes ha pasado, que los papás, tú les dices, papá, arregla tus documentos, tus cosas. ¿Qué? ¿Ya estás queriendo que me muera? ¿No? Y se deja pasar porque estamos negando un hecho que de todas maneras va a llegar. Yo recuerdo mucho que cuando le diagnosticaron a mi papá cáncer, el doctor me dijo, ya arregle sus papeles, mucho tiempo no hay. Y yo me negué, no a pesar que era evidente y todo, yo me negué. Decía, ¿cómo que mi papá se va a morir? No. Desafortunadamente no duró mucho, efectivamente no duró muy poco, pero en medio de todo fue una bendición, ¿no? Porque mi papá tenía cáncer generalizado y lo único que le esperaba era dolores fuertísimos. Pero claro, en ese momento no lo vimos así. Con el transcurrir del tiempo nos damos cuenta que Dios siempre actúa bien. Y a mi papá le operaban solamente para cerrarle la úlcera sangrante que tenía, que demandaba que un día sí y otro no le pusieran sangre. Y solamente como eso era insostenible, ya los amigos, la familia, ya todos habían donado, ¿no? Le operaron, pero de la operación él ya no, le dio un derrame y ya no, duró unos días y nada más. Claro que en ese momento sentí que fue una tragedia, pero era lo mejor para mi papá porque se salvó de dolores terribles, ¿no? Entonces, ¿cuál será la actitud? Saber conversar y saber que es un paso que se va a dar, conversar con la familia, que nadie lo quiere hacer.
Nadie quiere tocar ese tema, pero es una realidad a la cual no estamos preparados. No, todavía estás joven. No hay una edad. No hay una edad. Entonces todos debemos saber. Imagínense si las personas fuéramos conscientes de verdad, de que vamos a morir y nos comenzáramos a portar bien porque no sabemos si es hoy día, si es mañana, si es pasado. ¿Ustedes creen que todos los políticos, con todas las cosas que todos sabemos que hacen, supieran eso? ¿Se portarían mejor? ¿No tratarían de hacer las cosas bien? La mayoría de las personas, si saben que ya están cerca al final, reaccionan y tratan de ver las cosas de manera mejor, porque así se está aprendiendo. Entonces, por favor, hay que tener cuidado con eso y prepararse, conversar. Para mí eso es lo más importante, ¿no? Conversar y decir, como le dije al inicio, para mí, vuelvo a recalcar, eso es lo que yo creo que me da tranquilidad. El pensar que cuando muero, al otro lado me está esperando mi familia. Es lo único que a mí me da tranquilidad. ¿Por qué creo eso? Porque de lo que he escuchado, de lo que he leído, de experiencias personales, por ejemplo, cuando mi papá ya estaba en el hospital, vísperas que lo operara, él se quedaba dormido después del almuerzo y se levantaba y me decía, tu tío Raúl ha estado en la puerta, me estaba mirando. Ah, papá estaba soñando. El tío Raúl ya había tiempo atrás que había fallecido. Y así comenzó a nombrarme a toda la familia. Entonces es como que la familia viene y te recoge, ¿no? No es que no hay nadie. Yo decía, la muerte debe ser como cuando esperamos el nacimiento de un niño. Toda la familia reunida, esperando en el hospital a que nazca. Yo creo y espero que sea algo así. Actitudes sociales ante la muerte de un anciano. Si bien es cierto que el ser humano nunca llega a percibir la muerte como algo normal, es precisamente la muerte del anciano la que se tolera y acepta como un hecho más natural. Ya tenía tantos años, dices, ¿no? Ya se murió, bueno, ya cumplió su ciclo de vida. Eso como que te da tranquilidad y cuanto más te llegan los años, yo me acuerdo que cuando decían 50 años, uy, pero qué viejo, ¿no? Y de pronto tienes 50 años, 60, y después vas a tener 70 y vas a decir, ya no son tan viejos. Actitudes de los ancianos frente a su propia muerte. Claro, los ancianos ven que ya es muy poco el tiempo de vida que les queda, porque todo el mundo está esperando que les toque a ellos primero antes que a los niños y a los jóvenes, ¿no? Actitud de indiferencia, actitud de temor, actitud de descanso y actitud de serenidad. Cuán bien estemos preparados para afrontar esta etapa de nuestra vida es las actitudes que vamos a tomar. No nos vamos a estresar porque no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Ya viví, ya disfruté, ya tuve la suerte de pasar todas las etapas de la vida y ahora prepararme, pues ser una mejor persona cada día, ¿no? ¿Tienen los ancianos el mismo miedo a la muerte que personas de otras edades? Se puede llegar a afirmar que los ancianos aceptan más y mejor que los sujetos de otras edades la muerte en general y su propia muerte en particular.
Kübler-Ross, 1975. Todos tenemos familia, todos nos hemos escuchado, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Están de acuerdo con esta afirmación? Mis, Sí, te escucho. sí, en este caso, por ejemplo, yo tengo a mi abuela que ya tiene sus 99 años. ¿Qué tal el privilegio? Sí, y el abuelo ha vivido 101 años, ya falleció hace 7, 8 años atrás. Mm, Entonces la abuela dice, ve a mi abuelo. En sueños, el abuelo le dice, ya es hora, ¿cuándo nos vamos? Y bueno, cuando todavía, hace 2, 3 años atrás que pasó eso, y le dice al abuelo, tú por flojo me has dejado, me has dejado aquí. Y ahora, con su edad, ya la abuela se resigna, ya quisiera morirme, ya quisiera descansar, dice. Ya veo a mis tíos, ese afán de tenerla todavía, la resucitan pues con sueros, con todas esas cosas que para que se mantenga bien, ¿no? mm. Pero la abuela ya acepta el hecho de que es la hora de partir, pero eh, mire, los tíos, el menor tendrá pues sus 55 años. Mm. Hay un apego, mira, a pesar del tiempo que ya tienen ellos de vivir, no la quieren soltar pues, a la abuela. Pero Entonces, esa es parte no se acepta. claro, es que nosotros dice que no lloramos por la persona que no está, lloramos por nosotros mismos, por el egoísmo que sentimos de que ya no la vamos a ver, de que ya no la vamos a abrazar, de que ya no la vamos a besar. Por eso lloramos, ¿no? Cuando una persona querida se nos va. Después, no sé si usted, yo he ido muchas veces a los hospitales y realmente se te rompe el corazón de ver a tantos ancianitos, huesito y pellejito, con suero, con traqueotomías, con tanta cosa, porque la familia no lo deja partir. No saben decir hasta acá nomás. Si estoy seguro que si uno le preguntara al abuelito, ¿quieres que te sigan inyectando, poniendo y haciendo para que sigas sufriendo? Porque es un vegetal. Ahí en esa cama no hay una persona, porque esa persona ya no habla, ya no conversa, ya no hace, no se puede alimentar por sí misma, le ponen sonda. Entonces, eso es vida. Entonces, todas esas cosas, todos esos detalles, uno tiene que conversarlo con la familia. Por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá decía, mi papá decía, a mí mm, me da algo ahí nomás, ¿ah? Ahí nomás, nada de que estar. Pero yo conozco muchos casos de cerca de que no saben qué hacer para prolongar, no la vida, prolongar el sufrimiento. Porque si nos preguntan a nosotros, buenas como estamos, ¿quisieras vivir así? La mayoría creo que responderíamos que no, porque sufres, te duele, pero los hijos, como tú bien dices, no dejan partir. Le tratan de poner lo que fuese para que, uy, ¿qué pasó? Para que la persona continúe viviendo, ¿no? Pero bueno, son decisiones familiares y uno tiene que aceptarlas y respetarlas porque es lo que yo no quisiera pasar, ¿no? Pero cada uno tiene su manera de pensar y a todos se les respeta, ¿no? No sé qué ha pasado con mi internet. Debe ser mi internet porque no tengo nada. Ustedes pueden ver imagen, yo no puedo. Sí, se quedó en la diapositiva 13. Pero siquiera a ti te ve, yo tengo en blanco. Ujú.
No sé qué habrá. Bueno, los profesores reportaron que no podían ingresar y yo había ingresado sin problema. Pero dos profesores reportaron que no se Igual puede ingresar. no me parece nada la diapositiva. A mí tampoco me parece ninguna. Y estoy tratando de retroceder y no me aparecen ni las anteriores ni la de... A ver, déjenme pensar. ¿Cómo podemos hacer? Miren, nuestra última clase y nos salen estos problemas. A ver, Yo sí puedo permítanme. visualizarlo, la diapositiva 13. Ya, a ver, déjenme a ver. Voy a tratar de volver a cargar. A ver si da resultado. Un ratito. Muy bien. Muy bien, llegamos a la diapositiva 13. Variables que determinan las actitudes del anciano ante su propia muerte. La edad, el estado civil, la religiosidad y la institucionalización. ¿Qué asumiremos con la edad? Como en el caso de su compañera, ¿no? Las personas ya de 90, 100 años, ya les duele, sienten dolor o sienten fastidio, o sienten que ya nadie se ocupa porque con el ritmo de vida que tenemos hoy en día es bastante difícil a las personas que están laborando dedicarle tiempo a una persona de 90 años, la saludas, la abrazas, pero una conversación de 1 hora no la tenemos. Y sus días son así, monótonos. Entonces, ¿qué te queda? El estado civil, supongamos que una pareja con bodas de oro, 50 años que han compartido la vida, o más de 50, 60, 70 años que han compartido esa vida matrimonial, de pronto muere uno de los cónyuges, ya no hay ese ánimo ni esa fuerza para continuar viviendo porque uno le daba impulso al otro. Eso también influye, ¿no? Ahora, la religiosidad, ¿qué tan creyente eres y qué tanto esperas de la vida? ¿Alguien quiere comentar algo? Voy otra vez. ¿Puedo? Sí, sí, sí. En el caso del abuelo se manifestaba bastante soledad. Él percibía, ¿no? Un año antes de que fuese el suceso,
él sí derramaba lágrimas y decía, profesora, de que lo único que él quería es que sus hijos conversaran con él. Y yo no pido dinero, no pido comodidad, quiero que me hablen, decía, quiero que me hagan compañía, quiero que me digan que estoy, no, entonces cuando uno ya se acerca a esa fría palabra que dice la muerte, creo que debe haber cierta compañía mm, para que el recorrido sea llevadero, porque sufren, como le digo, abandono, por más que estén ahí, bueno, papá, dicen un rato de visita, pero ellos buscan eso, ¿no? Un afecto. Pienso que sienten ese frío, como decía uno, a lo desconocido, hay miedo también, y eso es lo que sucedía con él. Mm. Eso es verdad también. No sé qué está pasando, pero ahora parece que voy a tener que subir cada diapositiva. Qué buena despedida que estamos teniendo. Todos chequearon sus notas, por favor, su nota de examen parcial, si es que rindieron, obviamente, su nota de trabajo académico, si es que lo enviaron. La edad. ¿Qué entendemos por la edad? Representa uno de los factores más importantes de la actitud hacia la propia muerte. Conforme avanza la edad cronológica, decrecen las respuestas de muerte como algo que deprime. Los jóvenes ni siquiera se toman el trabajo de pensar en que les va a llegar, ¿no? Soy joven, estoy en la vida y no lo consideran que pueden tener un accidente o cualquier otra cosa. Por eso que son los que en la pandemia son los que contagian, son los que transmiten, a ellos no les pasa nada, pero a su familia sí que sí. Estado civil. Se ha constatado que los ancianos casados muestran una mayor ansiedad ante la muerte que las viudas o los solteros. Imagínense, esta parejita tiene por lo menos 50 o 60 años juntos, si no es más, la preocupación de dejarlo al otro. ¿Quién le va a ayudar? ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién le va a conversar? Son todas las preocupaciones cuando uno está casado y está con pareja, ¿no?
Muy bien. La religiosidad. Los estudios sobre la relación entre la religiosidad y ansiedad ante la muerte se muestran inconsistentes. Esto es debido al apoyo emocional y a las creencias religiosas que ayudan a afrontar el miedo. Como les dije, cada uno crea su propia teoría, ¿no? Unos tienen mucha fe y dicen, bueno, así está en la Biblia y esto es lo que yo creo, que hay una vida después de la muerte y que algún día todos vamos a resucitar, dependiendo de la religión que tengan y de lo que crean, ¿no? La institucionalización. La mayor parte de los estudios realizados sobre la influencia del tipo de respuesta, instituciones o familiar concluyen que quienes viven en asilos manifiestan menor temor a la muerte y actitudes más positivas a la misma. ¿Qué pasa? Hoy en día esto es más frecuente que antiguamente, ¿no? Como dijimos, el ritmo de vida que tenemos hoy en día no nos permite hacernos cargo de nuestros seres queridos. Si una persona sale a las 7 de la mañana y regresa a las 10 de la noche, no puede hacerse cargo de un adulto mayor. Ese es el ritmo de trabajo que tiene y que le permite alcanzar a pagar su estilo de vida, por último, ¿no? Entonces, más personas están recurriendo a estas instituciones de casas para adultos mayores. Entonces, la vida ahí, ¿con quién es? Con tus pares, con gente de tu edad, vas a escuchar la misma música, han visto los mismos artistas, las mismas películas, las mismas series, y también, por lo tanto, saben, son conscientes, casas de retiro, tienes razón, son conscientes que ya están en el último tramo de su vida. Que cuando están en casa están más queridos, más chocheados y les es más difícil el desapego, ¿no? ¿Qué entendemos por el duelo? La pérdida de un ser querido es un proceso difícil al que los psicólogos denominan proceso de duelo. Se define como el conjunto de manifestaciones fisiológicas, intelectuales, emocionales, conductuales y espirituales que se manifiestan como consecuencia de una pérdida. En ninguna otra situación, como en el duelo, el dolor producido es total. Es un dolor biológico, duele el cuerpo. Es un dolor psicológico, te duele la personalidad. Es un dolor social, duele la sociedad y su forma de ser. El duelo familiar, nos duele el dolor del otro. Un duelo espiritual, te duele el alma. ¿Cómo será cuando ustedes dicen el dolor social? Tú ves que estás triste, que estás devastada, has perdido a un ser querido, pero el resto del mundo sigue caminando sin importarle tu dolor. El mundo sigue girando, el mundo sigue funcionando, no se detiene por tu dolor. Un día te toca a ti, otro día le toca a otro, y así sucesivamente, pero a la hora de comprobarlo, esa indiferencia de la sociedad, digamos, te duele. ¿No? O sea, tu dolor es tan poco para la sociedad, a pesar que tú lo sientas grande e importante. Me dejo entender. ¿Alguien quiere comentar algo?
Nobody. La mayoría de nosotros ha tenido alguna pérdida de un familiar, de algún ser querido, de algún amigo, un compañero de trabajo, de estudios. Y sí te duele, ¿no? Como dice, te duele todo. Nadie va a comentarlo. ¿Qué se refiere? ¿Cuál es el dolor, el duelo familiar? Cuando tú ves que tu hermano, tu madre, tu padre siente el mismo dolor que tú. Tus amigos te acompañarán, sentirán pena, pero el dolor en su intensidad, lo vas a sentir con tu familia, ¿no? Hay que resaltar que el sentimiento de pérdida no solo se manifiesta después de que ésta ocurre, también suele presentarse antes, como por ejemplo en el diagnóstico de una enfermedad terminal o en situaciones más triviales de la vida, como el temor a perder algún objeto material o la amistad y el cariño de ciertas personas. Yo no me imagino recibir de parte del doctor un informe que me diga que tengo una enfermedad terminal. Debe ser completamente devastador, ¿no? Que te digan, ¿sabe qué? Ya no hay nada más que nosotros podamos hacer por usted. Debe ser algo muy difícil de escuchar. Efectivamente, Janet, cada uno de nosotros va a tener su duelo de alguna manera. Yo digo tenía porque ya mi amiga falleció, ella no se casó y tenía su perrito, que era como su hijo, ¿no? El perrito era su mundo. Y un buen día el perrito falleció. Ella informó a su trabajo de que el perrito falleció. Miren, era tanto el amor y todo el mundo sabía cuánto quería ese perrito, que le dieron, no recuerdo si 2 o 3 días libres pagados por la muerte de su perrito, porque ella era una persona ya de edad y y su mundo era su perrito. Y la institución donde ella trabajaba entendió eso, que ella lo que había perdido no era un perrito, era su hijo. Y ella misma se dio un tiempo. Les comento esto porque me pareció muy saludable. El primer mes, para recordarlo, mandó a estampar su foto en unas tazas. El segundo mes imprimió un cojín y el tercer mes creo que hizo llaveros, no me acuerdo qué. Y dijo, hasta acá, ya mi duelo tiene que haber terminado, tengo que seguir adelante. Y a mí, honestamente, me impactó todo lo que ella hizo, cómo manejó su dolor. Como les digo, es un perro. El perro era su mundo para ella. Entonces no es poca cosa, es un gran cariño el que ella sentía por ese animalito. Sí, En caso fuese un diagnóstico de una enfermedad terminal, no sé si suene cruel esto, pero hay una opción, o sea, todavía se puede despedir, pero hay gente que muere de manera funesta, ¿no? Sin tiempo haber dicho, por lo menos no regreso.
Bueno, tengo esa idea. no, perfecta, muy válida tu idea, pero también me pongo, yo más egoístamente me pongo en mi lugar de que me dicen, mira, ya no hay nada que hacer por ti. Entonces yo voy a estar todos los días con la angustia de que hoy día moriré, mañana moriré, pasado moriré, y los dolores y todo eso, y nadie me puede ayudar y saber que nadie me va a ayudar. No, debe ser también bastante difícil. Debe ser muy difícil. A mí, por favor, no me digan, porque ya tú vas sintiendo y vas diciendo, ya tu cuerpo te dice, ¿no? Te avisa. Y bueno, y si es de un momento a otro, tratar de portarte lo mejor posible, ¿no? Para que no tengas problemas de irte. Por eso es tan importante que todos lo tomamos muy a la ligera, es decir, a las personas que te queremos, que eres importante para nosotros, para mí y para ti. Entonces todas esas cosas ayudan a que te puedas ir en tranquilidad y en paz. Otra cosa que, por ejemplo, no se habla, acá hay un seguro de vida, acá hay un seguro para entierros, pero no lo hay. ¿Y por qué lo tocas, ah? El otro día le dije, mira, a mí me descuentan por un seguro por sepelio. Y me dijo, ¿por qué hablas así? Porque él tiene que saberlo. Si algo me pasa, ¿qué? Van a pagar algo que yo he pagado toda mi vida. O sea, como digo, es un tema que no se toca y que deberíamos aprender a tocar. Así podemos entender al duelo como un sentimiento de miedo que se encuentra presente en cualquier etapa de nuestra vida, desde que somos pequeños y nuestro primer temor es vernos desamparados por parte de nuestra protectora, hasta que somos mayores y a diario nos enfrentamos a sufrir cualquier pérdida, lo que se vuelve un círculo vicioso, que nos llena de angustia que en muchas ocasiones no tienen una razón bien fundamentada. Entonces, todos tenemos miedo a perder algo. Si hacemos remembranza de cuando éramos niños, teníamos miedo de perder a la mamá, y si veíamos que algún niño perdió a su mamá porque su mamá se murió, nos daba angustia de que le pasara algo a nuestras mamás o a nuestro papá, ¿no? Siempre queremos sentirnos protegidos y queridos, y no queremos perder cosas, menos a personas que queremos. Etapas del duelo. Negación, esto no está sucediendo, esto no me está sucediendo a mí, no a mí. Eso también lo hemos escuchado muchas veces. Ira, ¿por qué está sucediendo? ¿Quién tiene la culpa? Negociación. Haré un cambio de vida. Solo si eso significa que esto no me sucederá. Depresión. Esto ya no me importa. Aceptación. Estoy en paz con lo que está sucediendo. Es mi madre la que ha fallecido,
pero yo digo, Dios sabe lo que hace, no está sufriendo, está tranquila, está más allá. Cada cual va a reaccionar de diferente manera. ¿Cómo queremos reaccionar nosotros? Es la pregunta. Negación. La primera reacción de una persona que sufre una pérdida es levantar sus primeros mecanismos de defensas para postergar, aunque sea un poco, el impacto de la agresión que la noticia necesariamente implica. Esta primera barrera defensiva lo lleva a decir y sentir, no quiero, no puede ser, debe ser un error. La persona se convence de que ha habido una equivocación. No acepta. El suicidio, ¿cómo lo consideraríamos? Es un impacto más fuerte todavía, ¿no? Pero supongamos que un miembro de nuestra familia decide suicidarse, debe ser peor, porque tú lo has visto, has estado compartiendo y nunca detectaste o viste que podía cometer algo como algo tan fuerte, tomar esa decisión de quitarse la vida, ¿no? La ira. Cuando las personas ve por fin la realidad, intenta todavía rebelarse contra ella y entonces sus preguntas y sentimientos cambian. Nacen otras preguntas, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? No es justo. Y aparece el enojo con la vida, con Dios y con el mundo. Es decir, tengo cólera contra todos. En ocasiones, la persona expresa una ira que inunda todo a su alrededor. Nada le parece bien, nada le conforma y su corazón resume de dolor, odio y rencor. Y aunque parezca mentira, su autoestima, atropellada por la realidad, se da cuenta de que lo que necesita, y es verdad, es expresar su rabia para poder liberarse de ella. Una terapia, ¿no? Si te vas a quedar con esa ira, con todo eso vas a estar enferma mucho tiempo, tienes que de una u otra manera expresarla y liberarte de ella, ¿no? Negociación. ¿Qué entendemos por negociación? Esta fase del duelo
refiere a la persona, al pensamiento mágico más primitivo. Aparecen las ideas de negociar la realidad. Se piensa en hacer un trato con la vida, con Dios, con el diablo, con el médico, si la pérdida es la salud. La negociación es una nueva conducta defensiva que trata de evitar lo inaceptable. Un canje que pretende restitución, cambio de buena conducta. La gran mayoría de estos pactos son secretos y solo quienes lo hacen tienen conciencia de ello. Todos sabemos que no podemos hacer ningún tipo de pacto ni con Dios, ni con el mundo, ni siquiera con el doctor, porque el doctor también tiene las manos atadas. Por más que nos quiera ayudar, se le escapa. No lo puede hacer. Depresión. La depresión suele aparecer con sentimientos de angustia e ideas circulares y negativas. Lo particular en este caso es que estas ideas no son solo la causa de la depresión, sino también y sobre todo su consecuencia. La depresión es más bien el resultado de la conciencia de lo ya perdido. Por supuesto que, como es predecible, esta etapa se resuelve más rápidamente cuando la persona encuentra el coraje y el entorno donde poder expresar la profundidad de su angustia y recibir la contención que necesita frente a sus temores y fantasmas. La depresión es la fase del duelo donde más se atascan las personas, pero hay una emoción que según nos permitimos expresar, nos va sacando poco a poco de los síntomas depresivos y esta emoción es la ira, cuando comienzas a rebelarte con lo que te ha sucedido. La mayoría, una gran mayoría de las personas que sufren una pérdida importante se deprimen. Como digo, unas superan esa depresión más rápido que otras.
Justo el día de hoy conversaba con una amiga que me dice, no sabes el año nuevo terrible que he tenido porque hace más o menos 4 años ella perdió a su hermana de un momento a otro. Simplemente le dio un derrame cerebral y se quedó en el baño de su casa. Pero la mamá nunca aceptó, miren, han pasado 4 años y la mamá nunca aceptó que la hija falleciera, ¿no? Le parece imposible. Entonces le da como algo psicológico y le da unas hemorragias nasales que dice que son en realidad unas hemorragias del cerebro que gracias a Dios se desfoga por la nariz y la tuvieron que internar. Pero que ya el doctor le explicó que eso era por la misma situación en la que estaba la mamá de no superar su depresión. Miren, 4 años, ¿eh? Aceptación. Llegar aquí requiere que la persona haya tenido el acompañamiento y el tiempo necesarios para superar las fases anteriores. La aceptación solamente aparece cuando la persona ha podido elaborar su ansiedad y su cólera y ha resuelto sus asuntos incompletos y ha podido abandonar la postura autodiscapacitada ante la depresión. Sea como fuere y más allá de cuándo se tardó en llegar hasta aquí y cuánto esfuerzo haya demandado a esta etapa, se llega casi siempre muy débil y cansado. Esto se debe al esfuerzo de renunciar a una realidad que ya no es posible. Ahora, como regla general, uno prefiere estar solo, preparándose para su futuro y hacer evaluación sobre el balance de su vida. Una experiencia que siempre es personal y privada. Las personas que llegan a esta etapa de aceptación suelen conquistar en su interior por fin un remanso de paz. Como ustedes ven, cada etapa va a depender única y exclusivamente de nosotros, de nadie más. Tipos de duelo. Duelo desautorizado, duelo traumático, duelo complicado, duelo enmascarado. Efectivamente, cada etapa uno la asume personalmente. No es que, mira, para esta etapa son meses, un día, no. Cada uno le va a tomar el tiempo que cada uno requiera, ¿no? Unas personas son más prácticas y dicen, no, esto no puede ser así, esto debió ser así, y así es, y por algo será. Y otras prefieren complicarse y preguntarse y cuestionarse, y si hubiera dicho, y si hubiera hecho, y si le hubiera no existe, entonces continuemos. Asumamos y continuemos con nuestra vida, tratando de llevarla lo mejor posible, ¿no? Duelo desautorizado. Es en el que se experimenta una pérdida que no puede ser reconocida o expresada abiertamente ante la sociedad. Por ejemplo, relaciones no reconocidas de parejas amantes, relaciones homosexuales. Pérdidas no reconocidas de aborto, esterilidad, enfermedad mental, abusos. Pérdida de personas que no son reconocidas en la pérdida, como por ejemplo niños, personas mayores y enfermos mentales. Muertes censuradas, por ejemplo el SIDA, el suicidio, el homicidio, la sobredosis. Todo esto se considera duelo desautorizado. Supongamos que una persona tiene un amante
y obviamente no puedes, tendrá que simular lo más que pueda su tristeza porque tiene una familia, tiene un esposo o una esposa a los cuales rendir cuenta y que no les permite. El duelo traumático. En este caso se incluyen un conjunto de síntomas como búsqueda y añoranza por el difunto, soledad excesiva, pensamientos intrusivos respecto al difunto, sentimientos de confusión e incredulidad, pérdida de la seguridad y la confianza, sobre todo en esos esposos que han pasado tantos años en que se apoyaban mutuamente, ¿no? Trastornos de sueño y baja autoestima. Porque diremos, si son personas mayores, la autoestima se les baja muy, muy pronto porque no se sienten útiles. También se presentan síntomas de depresión y ansiedad. Se pueden presentar afecciones como cáncer, abuso de alcohol y tabaco, pensamientos suicidas y trastornos cardíacos. Existen dos caminos del duelo traumático: muerte repentina y o violenta, siendo un suceso que puede destruir el mundo de presuposiciones de la persona que se queda. Cualquier pérdida es significativa para personas que tienen relaciones vulnerables en sus vínculos con que se van o las cosas que se pierden, su mundo y su self. Duelo complicado, muerte súbita y no anticipada, especialmente si es traumática, violenta o desfigurativa. Muerte por enfermedad extremadamente larga, muerte de un niño, muertes por causas que el doliente percibe como evitables. Relación predañada con el fallecido, marcada por el enfado, ambivalencia o marcada por dependencia. Percepción de falta de apoyo por el doliente. Esto lo llamamos duelos complicados. Duelo enmascarado. El superviviente puede llegar a desarrollar síntomas similares a los que experimentase la persona querida antes de morir. En estos casos, es importante que el médico tratante pregunte sobre los síntomas del fallecido para evaluar y así descartar que el paciente pueda o no entrar en esta categoría.
de duelo enmascarado. Hay que mencionar el proceso de duelo incluye cambios muy significativos en las actitudes, comportamientos, pensamientos y vida espiritual del doliente. Así, el duelo puede entenderse como las pérdidas que son parte natural de la vida, procesos en el tiempo, crecimiento y transformación. En este sentido, quien tiene un enfoque humanista sin desligarse por completo. El proceso de dolor siempre va acompañado de sentimientos de ira, lo cual es difícil de aceptar porque aun cuando es parte del proceso, es rechazado por la sociedad. Si tú le dices a alguien, siento ira, todo el mundo se va a dar 2 pasos para atrás, porque es un sentimiento que la sociedad no lo acepta ni lo entiende, pero que ya hemos visto que nos puede ayudar a superar etapas. Vemos entonces que la actitud más común ante la muerte es el rechazo enfatizado que el duelo es un proceso. Antiguamente había esta de duelo y las personas usaban ropa oscura y el duelo duraba 1 año. Y después recién se quitaban su vestido negro, pero durante todo el año usaban el famoso vestido negro, porque era una manera de demostrar la tristeza por la pérdida de alguien, pero era una costumbre que ya no es. Difícilmente vemos a alguien de negro por 1 año. Duelo y género, elementos claves del duelo masculino. Los sentimientos se ven involucrados en un nivel muy bajo de energía. Los mecanismos racionales cognitivos preceden a los afectivos. La orientación del proceso se dirige más a resolver problemas que a expresar sentimientos. Al expresar sus sentimientos, el hombre suele incluir en ellos enfado o culpa. Se vuelve más activo regularmente. Tiende a privatizar los sentimientos intensos y no gustan de hablar de ellos ante los demás. El dolor más intenso suele presentarse inmediatamente después de la pérdida, a menudo durante o después de los rituales. Elementos clave del duelo femenino. La mujer regularmente se encuentra abierta a expresar su dolor ante los demás. Buscan ayuda fuera del núcleo familiar. Sus expresiones son más emocionales. Tienden a reducir la actividad laboral o física. Expresan el dolor en forma de tristeza. Cuando están en constante tristeza suelen ser tildadas de deprimidas. Necesitan más el hablar de su pérdida.
Buscan su habitación o su cama ante su vulnerabilidad. La mujer en duelo tiene menos apetito sexual. Conclusión. Si bien parece que en este periodo evolutivo es frecuente la aceptación de la muerte y una mayor conciencia de que se acerca la muerte propia, lo que no está tan evidente ni tan generalizado es que los ancianos deseen esa muerte. No valoren sus vidas o no sientan el mismo temor y ansiedad que los más jóvenes ante la idea de dejar de ser. Muy bien, hoy día hemos visto el último, la aceptación de la muerte. Ahí hay un link que pudieran ver y eso sería todo de mi parte. Ha sido un gusto compartir con ustedes estas 16 semanas. Muchas gracias por su atención. Y hasta cualquier momento. Dios mediante. Gracias, Miss, a usted. De nada. Gracias, maestra. Cuídense, por favor, mantengan su distanciamiento. Gracias, Miss. Buenas tardes. Con la clase dictada. Cuídese usted también. Gracias. Muchas gracias. La próxima ya es el examen, ¿no? El sábado. El fin de semana es el examen. Y la siguiente es el sustitutorio, sí. Pero sabemos que nadie va a ir, ¿no? Sí, gracias, doctora. Muchas gracias. No hay de qué. Recuerden que para salir tienen que hacer clic en el telefonito. Recuerden, por favor, hacer clic en el telefonito